Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es ángulos mitad. Vamos a ver las identidades de ángulo de la mitad. El objetivo de esta igualdad es expresar las razones trigonométricas de ángulos de la mitad. Por ejemplo, que sean alfa medios, beta medios, teta medios, etc. Hasta puede ser x medios, o sea, ángulos que estén divididos entre dos. O sea, las razones trigonométricas de ese ángulo en mitad en términos de razones trigonométricas de ángulo simple, por ejemplo, con ángulo alfa, beta, teta, etc. Estas igualdades son válidas para todos los valores admisibles en sus variables. Vamos a ver las identidades fundamentales. Tenemos el seno del ángulo de la mitad. En este caso tengo el seno de x medios, o sea, x entre 2. Esto va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de x, todo esto sobre 2, donde el valor de x pertenece a cualquier número real. Entonces, tener presente que el seno del ángulo de la mitad va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de x sobre 2. Tener presente que 1 menos coseno de x sobre 2. O sea, el seno aquí en esta parte trabaja con el coseno. El x va a ser el doble del ángulo de la mitad. Si tengo x medios, el doble simplemente va a ser x. Vamos a ver el coseno de ángulo de la mitad. Tengo el coseno de x medios y esto va a ser igual a más menos raíz cuadrada 1 más coseno de x sobre 2. En este caso el coseno toma el doble del ángulo de la mitad. En este caso si tengo x medios, el doble simplemente sería x. Entonces sería 1 más coseno de x sobre 2, donde x pertenece al valor real. También tenemos la tangente del ángulo de la mitad. Vendría a ser tangente de x medios, esto va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. Tener presente que el coseno en esta parte toma el doble del ángulo de la mitad. Como acá es x medios, el doble simplemente sería x. Y esto se cumple para x, que pertenece a los reales, menos 2n más 1 multiplicado por pi medios. En este caso 2n más 1 es un número impar. Eso quiere decir un número impar multiplicado por pi medios. Recuerda que pi medios es 90. Sería un número impar multiplicado por 90. Donde n, en este caso n, pertenece a los números enteros. En otras palabras, x no toma valores como 90, 270, etc. Vamos a ver acá una observación. El signo que aparece en los radicales depende del cuadrante en el cual se ubica el ángulo mitad, en este caso x medios, y la razón que la afecte. Así, por ejemplo, tenemos que si x medios o x sobre 2 pertenece al segundo cuadrante, si a mí me piden hallar el seno de x medios, yo observo que si el ángulo pertenece al segundo cuadrante, yo sé que el seno es en el segundo cuadrante es positivo. Entonces yo voy a decir que el signo para la radical, para el seno de x medios, va a ser un valor o un signo positivo. Por ejemplo, si tengo que x medios pertenece al tercer cuadrante y me piden hallar el coseno de x medios, yo observo que el ángulo x medios está en el tercer cuadrante y el coseno del tercer cuadrante es negativo. Entonces, el signo que acompaña al radical va a ser negativo. Si tengo que el ángulo x medios pertenece al cuarto cuadrante y me piden hallar tangente de x medios, como el ángulo x medios pertenece al cuarto cuadrante, yo observo que la tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces el signo que va a acompañar al radical va a ser menos. O sea, tener presente aquí el ángulo de la mitad, en qué cuadrante pertenece. De acuerdo a eso, vamos a ver si la razón trigonométrica es positiva o es negativa. Entonces veamos acá algunos ejemplos. Tengo el seno de 22 grados 30 minutos. Ese ángulo 22 grados 30 minutos viene a ser o viene de 45 sobre 2. Entonces sería el seno de 45 medios. Aplicando mi forma tendría que raíz cuadrada de 1 menos coseno, como es seno, acá le corresponde menos. Sería coseno del doble de este ángulo, 45 medios por 2, que es el doble, simplemente sería 45. Todo esto sobre 2. Como 45 medios es un ángulo que está en el primer cuadrante, el signo que le va a corresponder es más. Entonces tendría 1 menos coseno de 45 sobre 2. Pero yo sé que coseno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces tendría raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ese 2 pasaría a multiplicar. Sería 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 4. Porque este 2 también multiplica con el 2 de aquí. Entonces desarrollando todo esto tendría que raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Todo esto sobre 2. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que seno de 22 grados 30 minutos o seno de 45 sobre 2
45 medios va a ser igual a raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 2. Si tengo coseno de pi doceavos, esto se puede representar también como coseno de pi sextos sobre 2, donde el ángulo aquí va a ser pi sextos sobre 2. Entonces vamos a trabajar con el pi sextos. Entonces, como pi sextos pertenece al primer cuadrante, lo que voy a colocar es el signo más y saco la raíz cuadrada. Recuerda que viene a ser 1 más coseno del doble del ángulo, o sea, pi sextos, entre 2. Lo multiplico por 2, simplemente me saldría pi sextos. Todo esto sobre 2. Entonces sería raíz cuadrada de 1 más coseno de pi sextos, vendría a ser pi sextos, viene a ser 30 grados. Recuerda que pi es 180. Entonces, si es 30 grados, yo voy a decir que coseno de 30 grados viene a ser raíz cuadrada de 3 sobre 2. Operando todo esto me quedaría raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Todo esto sobre 2. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que coseno de pi doceavos va a ser igual a raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Todo esto sobre 2. Vamos a ver otro ejemplo con ángulo mitad. Tengo en este caso la tangente 26 grados 30 minutos. 26 grados 30 minutos va a venir de un 53 entre 2. Entonces yo voy a decir que tangente de 53 medios. Aplicando mi fórmula sería 53 medios es un ángulo que pertenece al primer cuadrante. Entonces sería positivo. Como es el primer cuadrante, la razón trigonométrica es positiva. Entonces sacaría raíz cuadrada de 1 menos coseno del doble del ángulo. En este caso, si el ángulo es 53 medios, el doble sería simplemente 53. Sobre 1 más coseno del doble del ángulo que es 53. Esto va a ser igual a más raíz cuadrada, coseno de 53 es 3 quintos. Sería 1 menos 3 quintos sobre 1 más 3 quintos. Desarrollando esto tendría en la parte de arriba 2 quintos sobre 8 quintos. Aplicando extremos y medios o simplemente elimino los 5, me quedaría 2 octavos. Y simplificando un cuarto, sacando raíz cuadrada me quedaría un medio. Entonces yo puedo decir que tangente de 26 grados 30 minutos o tangente de 53 medios va a ser igual a un medio. Vamos a ver acá una identidad auxiliar. Yo tengo la tangente de x medios. La tangente de un ángulo de mitad va a ser igual a la cosecante de x menos cotangente de x. Ahora, tener presente algo. Si yo observo que una cosecante se resta con una cotangente, siempre esa resta va a ser igual a la tangente del ángulo entre 2. En este caso sería x medios. Entonces, cosecante de x menos cotangente de x va a ser igual a tangente de x medios. Ahora, ¿qué sucede si tengo estas razones trigonométricas pero se suma? En este caso, cosecante de x más cotangente de x. Como en este caso sumo, eso va a ser igual a la cotangente de x medios, el ángulo entre 2. Tener presente eso. La tangente de x medios, aparte de la raíz cuadrada que hemos visto anteriormente, va a ser igual a cosecante de x menos cotangente de x. Y la cotangente de x medios va a ser igual a cosecante de x más cotangente de x. Ahí tiene otro valor también la tangente de x medios. Puedo decir que la tangente de x medios va a ser igual a 1 menos coseno de x sobre 0. También la cotangente de x medios también va a ser igual a 1 más coseno de x, todo esto sobre seno de x. Entonces tener presente estas identidades auxiliares para la resolución de ejercicios. Veamos acá un ejemplo. Yo tengo tangente 45, pero tangente 45 es igual a tangente de 30 sobre 2, o sea 30 medios. Aplicando mi identidad auxiliar, yo puedo decir que tangente de 30 medios va a ser igual a cosecante de 30 menos cotangente de 30. La tangente viene de un ángulo de mitad, viene de la resta de la cosecante con la cotangente. Entonces tendría tangente 15 va a ser igual a cosecante de 32, cotangente de 30, raíz cuadrada de 3. Entonces tangente 15 va a ser igual a 2 menos raíz cuadrada de 3. Acá tengo cotangente de pi octavos. Eso lo puedo convertir en cotangente de pi cuartos sobre 2, donde pi cuartos es 45 grados, sería 45 medios. Entonces, como yo observo que hay cotangente de ángulo de mitad, eso viene de la suma de una cosecante con la cotangente. En este caso sería cosecante del doble de este ángulo, que es pi cuartos, más cotangente del doble de este ángulo, que es pi cuartos. Entonces sería cosecante de 45 más cotangente de 45. Entonces, cosecante de 45, raíz cuadrada de 2 y cotangente de 45, 1. Entonces, la cotangente de pi octavos va a ser igual a raíz cuadrada de 2 más 1. En este caso se ha aplicado las propiedades o identidades adicionales. Si tú aplicas tu fórmula que contiene la raíz, también te va a salir los mismos valores.
Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 9 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 181, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Todo eso desarrollarlo en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, reduce. Y me da la expresión P, que es igual a cosecante de 2x más cosecante de 4x más cosecante de 8x más cotangente de 8x. Antes de desarrollar esto, nosotros tenemos que recordar. Tengo que recordar una propiedad. Que si yo tengo la suma de una cosecante de alfa más la cotangente del ángulo alfa, eso va a ser igual a la cotangente del ángulo por la mitad. Entonces, en otras palabras, la cotangente de un ángulo de mitad va a ser igual a la cosecante más la cotangente de ese ángulo multiplicado por 2, o sea, por el doble de dicho. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Acá yo observo la suma de la cosecante más la cotangente y ambos tienen el mismo ángulo. Cuando veamos eso, aplicamos esta propiedad. Entonces, lo que voy a hacer es el siguiente. P va a ser igual a la cosecante de 2x más la cosecante de 4x más la cosecante de 8x más la cotangente de 8x. Como observamos que hay una suma entre cosecante y cotangente del mismo ángulo, eso va a ser igual a la cotangente de la mitad de dicho ángulo. En este caso sería 8x sobre 2. Tener presente que hemos aplicado esta fórmula. La suma de cosecante con la cotangente es igual a la cotangente de ese ángulo entre 2. O sea, la mitad de ese ángulo. O sea, la mitad de 8x va a ser 4x. Entonces yo tendría acá que P va a ser igual a cosecante de 2x más cosecante de 4x. Todo esto más cosecante de 8x más cotangente de 8x, eso es igual a la cotangente, que lo tengo aquí, de 8x entre 2, que es igual a 4x. Observemos también que hay cosecante 4x más cotangente 4x, la misma idea. Entonces, todo esto va a ser igual, cuando tengo la suma de cosecante con cotangente, eso es igual a una cotangente de su ángulo por la mitad, o sea, entre 2, de 4x entre 2. Estoy aplicando esta propiedad. Entonces yo tendría aquí que P va a ser igual a la cosecante de 2x más. Todo esto es igual a la cotangente de 4x entre 2, simplemente 2x. Y ahora si te puedes percatar, igual, la misma idea está aquí. Tengo la suma de cosecante con la cotangente de 2x. Eso va a ser igual, cuando tenga la suma de cosecante y cotangente, eso es igual a la cotangente del ángulo entre 2, o sea, 2x entre 2. Y esto va a ser igual, que P va a ser igual. Cosecante de 2x más cotangente de 2x es igual a la cotangente de 2x entre 2, que eso viene a ser simplemente x. Entonces, aplicando mi propiedad, ya reduje la expresión de P, que viene a ser cotangente de x. Esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, del gráfico, calcular tangente de alfa sobre 2. Entonces, vamos a desarrollar ese ejercicio. Entonces, tenemos el gráfico donde vamos a buscar la tangente de alfa medios. En este caso, observo que acá está el ángulo alfa y observo que acá hay dos rectas que se cruzan. Entonces, por ángulos opuestos, si este es ángulo alfa, el ángulo que va a estar acá también va a ser alfa. O sea, por ángulos opuestos, estos dos ángulos son iguales. Entonces, si yo acá tengo el ángulo alfa, tengo una línea que se va a cruzar con esta línea de aquí. Van a chocar en un punto. Entonces formaría un triángulo rectángulo, porque en esta parte de aquí me dicen que vale 90. También observo que acá tengo una circunferencia de radio 5. Quiere decir que acá va a ser 5, de este centro hasta este punto es 5, y de este centro hasta este punto de tangencia también va a ser 5. También tengo una circunferencia más pequeña que es tangente a la circunferencia de radio 5. Esta circunferencia tiene radio 1. Entonces, desde el centro hasta este punto va a ser 1. Y del centro hasta este punto de tangencia también va a ser 1. Ahora, lo que yo puedo hacer aquí es lo siguiente. Lo que voy a hacer aquí es, del centro a este punto de tangencia, unir tras una línea.
como del centro llega al punto de tangencia, eso debe ser un ángulo de 90 grados. De la misma forma, para esta circunferencia también del centro trazo a su punto de tangencia una perpendicular. Entonces, esto va a ser 90 grados. ¿Cuál es la idea de esto? Observemos aquí, mira, si esta línea es perpendicular con esta base, si esto es alfa, por ángulos correspondientes, si esto es alfa, este ángulo de acá va a ser conocido, ya que estas dos rectas son paralelas y acá una línea secante. Si esto es alfa, por ángulos correspondientes, este va a ser también alfa. O si no, aplicaría el ascensor, si acá es alfa, ya que estas dos rectas son paralelas, acá también sería alfa. Entonces, por ángulos correspondientes, yo sé que esto es alfa. La idea es buscar un triángulo rectángulo para desarrollar el ángulo alfa. Pero antes de desarrollar el ángulo alfa, vamos a colocar la fórmula para la tangente de alfa medios. Yo sé que la tangente de alfa medios, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada. En este caso observo que el ángulo alfa es un ángulo que es menor a 90 grados. Ángulo alfa menor a 90. Si el ángulo alfa es menor a 90 grados, está en el primer cuadrante. Entonces, como está en el primer cuadrante, toda razón trigonométrica va a ser positiva. Por eso que el signo aquí que va a llevar es positivo. Yo sé que la tangente de alfa medios va a ser igual a la raíz cuadrada, en este caso positivo, de 1 menos coseno del doble de este ángulo. Sería 2 veces alfa medios, que viene a ser alfa. Todo esto sobre 1 más coseno del doble del ángulo que tengo aquí. El doble de alfa medios simplemente va a ser alfa. Entonces, como a mí me piden allá tangente de alfa medios, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Entonces, para poder desarrollar esto, necesito hallar el valor del coseno de alfa. Entonces, a partir de este ángulo alfa, tengo que buscar un triángulo rectángulo. Lo que voy a hacer aquí es, desde este punto, voy a trazar una paralela a la base. En caso, trazaría una paralela más o menos, sería así, hasta chocar a este punto donde me formaría un ángulo de 90 grados. Entonces, si observo aquí desde este punto, choco acá un ángulo de 90 grados, esta figura de aquí va a ser un rectángulo. Entonces, si esto viene a ser un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Tener presente que del centro hasta este punto de tangencia viene a ser radio para esta circunferencia. Si viene a ser radio, esta distancia va a ser 1, porque el radio, que es del centro hacia el extremo de una circunferencia, su radio para esta circunferencia es 1. Como esto es un rectángulo, si esto es 1, esta distancia también va a ser 1, va a tener la misma medida. Pero recuerda que del centro a este punto de tangencia, el radio de esta circunferencia es 5. Recuerda que el centro del punto de tangencia es el radio, entonces todo esto va a valer 5. Pero como acá yo tengo 1, desde este punto al centro va a valer 4. Para que 4 más 1 sería 5, que viene a ser el radio de la circunferencia. Ahora, tú puedes observar aquí, que tengo un triángulo rectángulo donde tengo la hipotenusa y el cateto opuesto, el cateto adyacente para el ángulo alfa. Como yo necesito hallar coseno de alfa, yo puedo observar de este triángulo editado de acá, que el coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 4 sobre la hipotenusa, que viene a ser desde este punto hasta este punto, que sería 5 más 1. Recuerda que esto es el radio y acá también viene ese radio para la circunferencia pequeña. 5 más 1 va a ser 6. Entonces, la hipotenusa para este triángulo es 6. Simplificando, yo tendría que el coseno de alfa va a ser igual a mitad y mitad, sería 2 tercios. Una vez que tengo el coseno de alfa, reemplazo aquí para hallar la tangente de alfa medios. Entonces tendría tangente de alfa medios va a ser igual. Como sé que es positivo, ya no le coloco el signo más. Sería 1 menos coseno de alfa es 2 tercios. Todo esto sobre 1 más coseno de alfa, que es 2 tercios. Entonces vamos a desarrollar eso. Tendría tangente de alfa medios va a ser igual raíz cuadrada. 1 menos 2 tercios. Recuerda, 3 multiplica, 3 por 1, 3 menos 2 sería 1 tercio. Todo esto sobre 1 más 2 tercios. Este 3 multiplica y luego suma. Sería 3 por 1, 3 más 2, 5 tercios. En este caso aplicaría extremos y medios. Pero simplemente simplifico el 3 y el 3.
puedes aplicar extremos y medios, también te va a salir lo mismo. Entonces tendría tangente de alfa medios va a ser igual a raíz cuadrada de 1 sobre 5. Entonces, simplemente ahí lo voy a dejar. También piden allá tangente de alfa medios y tangente de alfa medios va a ser raíz cuadrada de 1 quinto. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, reduce, y me dan la expresión raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de 1 más coseno de 8 grados sobre 2, todo eso sobre 2. Vamos a desarrollar eso. Acá yo tengo 1 más coseno de 8 sobre 2. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es recordar. Ten presente que cuando tienes 1 más coseno de un ángulo sobre 2, eso viene de un ángulo de la mitad. Un ángulo de mitad. Entonces, primero hay que definir el coseno de alfa medios. El coseno de alfa medios sería igual a raíz cuadrada. En este caso vamos a asumir que el ángulo alfa está en el primer cuadrante. Va a ser raíz cuadrada de 1, cuando es coseno, es más coseno del doble de ese ángulo, sería alfa. Todo esto sobre 2. Y si te mencionan del seno del ángulo de mitad, serían de alfa medios, eso va a ser igual a raíz cuadrada, en este caso 1 menos coseno de alfa. Todo esto sobre 2. Tener presente que para el coseno se suma y para el seno se resta. Acá tengo 1 más coseno sobre 2. 1 más coseno de 8 grados sobre 2. Acá tengo 1 más coseno. Entonces todo esto que se parece a esta forma va a venir de un coseno de alfa medio. Entonces, si acá es alfa, el coseno va a ser la mitad de dicho ángulo, que en este caso es alfa medio. De la misma forma voy a hallar aquí. Entonces, vamos a escribir toda esa raíz. Yo tengo que acá tengo raíz cuadrada de 1 más coseno de 8 grados, todo esto sobre 2. Cuando tengo 1 más coseno, eso proviene de un coseno, entonces vendría a ser el coseno del ángulo de la mitad. O sea, de este ángulo que es 8 grados sobre 2. Obteniendo coseno de 4 grados. Entonces, todo esto que lo tengo aquí, toda esta raíz cuadrada, todo eso va a ser coseno de 4 grados, porque todo eso lo traje aquí. Y esto es igual a coseno de 4 grados. Entonces vamos a reemplazar. Entonces yo tendría que la expresión va a ser igual a raíz cuadrada de 1 menos, todo esto valía coseno de 4 grados. Todo esto sobre 2. Si lo puedes observar, tengo 1 menos coseno sobre 2, que es esta forma. 1 menos coseno de un ángulo sobre 2. Todo esto cuando es 1 menos coseno, eso viene del seno de un ángulo por mitad. Entonces, todo esto es conocido, 1 menos coseno de 4 grados sobre 2, eso proviene de un seno del ángulo de mitad, que en este caso si el ángulo es 4, viene a ser su mitad, sería 4 grados entre 2. Entonces la expresión va a ser igual al seno, 4 entre 2 sería 2 grados. Entonces la reducción de la expresión va a ser igual a seno de 2 grados. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, indica el equivalente de, y me da que la expresión C es igual a secante de 10 grados menos tangente de 10 grados sobre 2 cotangente de 50 grados. Vamos a desarrollar eso. Acá yo observo que hay una resta entre secante y tangente, pero yo recuerdo una fórmula que cuando hay una resta, en este caso de cosecante con cotangente, eso proviene de un ángulo de la mitad. Entonces, para yo poder aplicar mi ángulo de mitad, cada una de estas razones trigonométricas debería convertirse en una cosecante y una cotangente. Entonces, yo tengo que recordar un tema visto anteriormente. Recordar las propiedades de las razones trigonométricas complementarias. De las propiedades de las razones trigonométricas complementarias, yo puedo convertir la secante a una cosecante y la tangente a una cotangente. Entonces yo tendría aquí que la secante de 10 grados, convirtiendo a su complementario sería secante, a su corrazón sería cosecante.
y el ángulo de 10 grados vendría a usar ahora el complemento. Sería 90 menos 10, 80 grados. Entonces la secante de 10 grados va a ser igual a la cosecante de 80 grados. De la misma forma la tangente de 10 grados. Aplicando propiedades de las relaciones trigonométricas complementarias, la tangente se convierte a su cotangente. Y el ángulo de 10 grados va a ser ahora su complemento de 90. Sería 90 menos 10, 80. Recuerda que la suma de todos los ángulos debe ser 90. Entonces, secante 10 va a ser igual a cosecante de 80 y tangente 10 es igual a cotangente de 80. Entonces, reemplazando, tendría que C va a ser igual. Secante 10 ahora es cosecante de 80 grados. Menos tangente 10 ahora es cotangente de 80. Ambos tienen el mismo ángulo. Vamos a aplicar la fórmula. Todo esto sobre 2 cotangente de 50. Tenemos que recordar que la cosecante de 80 grados menos cotangente de 80 grados, eso es igual. Cuando tengo una resta de cosecante con cotangente, eso es igual a una tangente. En este caso, tangente del ángulo entre 2, o sea, de la mitad del ángulo de 80 grados. Entonces acá sería 80 grados sobre 2, que viene a ser igual a tangente de 40 grados. Entonces, reemplazando tendría, tendría que C va a ser igual. Cosecante de 80 menos cotangente de 80, eso viene de una tangente del ángulo de 80 sobre 2. En este caso sería tangente de 40 grados, o sea, ángulo por la mitad. Esa es una propiedad y no hay que olvidarse de eso. Todo esto sobre 2 por la cotangente de 50. Ahora, como tengo tangente 40, lo puedo convertir a una cotangente, aplicando propiedades de la razón trigonométricas complementarias. Entonces acá va a ser igual, la tangente 40 lo convierto a su complementario, que vendría a ser cotangente, y el complemento de 40 viene a ser 50. Entonces, tangente de 40 grados es igual a cotangente de 50 grados, teniendo presente eso. Todo esto sobre 2 veces cotangente de 50 grados. Como ambos tienen cotangente de 50, se elimina. Entonces, simplemente el valor de C va a ser igual. Arriba quedó 1 y abajo queda 2. Entonces, la expresión C va a ser igual a 1 medio. Entonces, eso es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si cosecante de teta es igual a 4, me piden calcular tangente de 45 menos teta medios. Entonces vamos a desarrollar eso. Primero vamos a desarrollar este ángulo compuesto. Yo tengo que la tangente viene a ser una resta de ángulos, que es 45 menos teta medios. Recordando las propiedades de ángulo compuesto, cuando tengo la resta de ángulos para una tangente, eso va a ser igual a la tangente, en este caso de 45 grados, menos la tangente teta medios. Todo esto sobre 1 más la multiplicación de la tangente 45 por la tangente de teta medios. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo sé que tangente 45 es 1 menos tangente teta medios. Todo esto sobre 1 más tangente 45 es 1 y 1 por tangente teta medios, eso simplemente va a ser tangente de teta medios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hallar el valor o buscar el valor de la tangente de teta medios. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es cosecante de teta es igual a 4. Tengo una razón trigonométrica del ángulo teta y tengo su respectivo valor. Lo que voy a hacer acá es ubicar esa razón trigonométrica en un triángulo rectángulo. Más o menos este va a ser mi triángulo rectángulo. Donde voy a ubicar el ángulo teta, lo ubico aquí. Este va a ser teta. Recuerda, cosecante de teta viene a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. En este caso, recuerda que el 4 viene de una fracción 4 sobre 1. Entonces, ubicando en mi triángulo rectángulo,
La cosecante teta viene a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, donde la hipotenusa que va a ser 4 y el cateto opuesto va a ser 1. Necesitaría hallar su cateto adyacente del ángulo teta. Aplicando el teorema de Pitágoras, el cateto adyacente va a ser igual a raíz cuadrada de 15. Si tú aplicas el teorema de Pitágoras, ya puedes hallar la medida de este cateto. Una vez que tengo los catetos y la hipotenusa, puedo hallar el valor que yo deseo. Recordar que la tangente de teta medios, vamos a ver, recordar que la tangente de teta medios a qué es igual. En este caso observo que el ángulo teta es un ángulo agudo, que está en el primer cuadrante. Entonces teta medios también va a ser un ángulo que pertenece al primer cuadrante. Entonces vamos a trabajar con la raíz cuadrada positiva. La tangente viene a ser 1 menos coseno del doble del ángulo, que va a ser teta, sobre 1 más coseno de teta, o sea, del ángulo doble del ángulo que tengo aquí. Entonces, yo sé que la tangente de teta medios es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta sobre 1 más coseno de teta. Pero también sé que la tangente de teta medios, eso va a ser igual a la cosecante del doble de este ángulo, que es teta, menos la cotangente del doble de este ángulo, que viene a ser teta. En este caso aplico cualquiera de estos dos y me va a salir el mismo valor. En este caso lo que yo voy a aplicar es esta parte de aquí, este de aquí, para ya no estoy usando raíces cuadradas. Entonces, vamos a hallar la tangente teta medios. Tangente teta medios va a ser igual a cosecante teta. Para mi triángulo rectángulo ubico la cosecante. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, sería 4 menos cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, raíz cuadrada de 15 sobre 1, que viene a ser raíz cuadrada de 15. Entonces ya tengo el valor de la tangente de teta medios, 4 menos raíz cuadrada de 15. Vamos a reemplazar en esta ecuación que le estoy llamando 1. Reemplazando en la ecuación 1. Entonces yo tendría aquí que la tangente de 45 menos teta medios va a ser igual a 1 menos tangente de teta medios es 4 menos raíz cuadrada de 15. Recordar que todo esto se coloca entre paréntesis porque acá hay un signo menos. Todo esto sobre 1 más tangente teta medios. Sería 1 más tangente teta medios, que es 4 menos raíz cuadrada de 15. Entonces, desarrollando esto tendría menos por menos sería más. Sería raíz cuadrada de 15 positivo. Y tendría 1 menos 4 menos 3. Todo esto sobre. Acá tengo 1 más 4 sería 5. Sería 5 menos raíz cuadrada de 15. Lo que voy a hacer ahora es seguir desarrollando. En este caso voy a racionalizar. Entonces lo que vamos a hacer es racionalizar. Anteriormente tenía raíz cuadrada de 15 menos 3. Lo he cambiado de posición, he puesto menos 3 más raíz cuadrada de 15. Eso lo he puesto para que sea más fácil la racionalización. Vamos a racionalizar. Entonces esto se multiplica por el conjugado del denominador. En este caso tengo 5 menos raíz cuadrada de 5. Su conjugado va a ser 5 más raíz cuadrada de 15. Y arriba, para que no afecte, tiene que ser lo mismo, 5 más raíz cuadrada de 15. Entonces lo que vamos a hacer aquí es la multiplicación. Entonces vamos a operar eso. Entonces yo tendría que esto va a ser igual, lo que me piden, menos 3 por 5, eso es menos 15. Menos 3 más raíz cuadrada de 15, o sea, la multiplicación de ambos sería menos 3 raíz cuadrada de 15. Luego tendría raíz cuadrada de 15 por 5, eso viene a ser 5 raíz cuadrada de 15. Luego raíz cuadrada de 15 por raíz cuadrada de 15, eso va a ser igual a 15. Todo esto sobre, abajo tengo la multiplicación de una suma por una diferencia de los mismos valores, diferencia al cuadrado. Sería el primero 5 al cuadrado, que es 25, menos el segundo valor al cuadrado, que viene a ser 15. Raíz cuadrada de 15 al cuadrado simplemente es 15. Entonces sigamos desarrollando. 15 menos 15 se van, sería 0. Y me quedaría 5 raíz cuadrada de 15 menos 3 raíz cuadrada de 15. Eso sale 2 raíz cuadrada de 15. Todo esto sobre 25 menos 5, eso es 10. Observo que este 2 con este 10 se van a simplificar y me quedaría simplemente raíz cuadrada de 15 sobre 5. A ambos les saco mitad.
Ahora, la respuesta entonces quedaría raíz cuadrada de 15 sobre 5. Pero en las alternativas la respuesta está todo dentro de raíces. Entonces lo que voy a hacer es la siguiente forma. Entonces esto va a ser igual a raíz cuadrada de 15. Este 5 viene a ser un 25 o raíz cuadrada de 25. Este 5 lo he convertido a un valor que tenga raíz cuadrada. Y yo sé que 5 viene de un raíz cuadrada de 25. Como ambos tienen raíces cuadradas, convierto en una sola raíz cuadrada y me quedaría 15 sobre 25. A ambos le quito quinta y quinta y me quedaría la raíz cuadrada. Quinta de 15, 3. Quinta de 25, 5. Entonces la respuesta me quedaría raíz cuadrada de 3 quintos. Si esto no está en tus alternativas, sigues operando y obtienes otro valor, que viene a ser la equivalente a raíz cuadrada de 15 sobre 5. Entonces, este valor ya está en las alternativas de tu ejercicio. Entonces, esto va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si secante de teta es igual a menos 9, también me mencionan que teta es mayor a 180 grados y es menor a 270 grados. En otras palabras, teta pertenece al tercer cuadrante. Me piden hallar tangente teta medios. Entonces vamos a desarrollar eso. Tener presente que la tangente de teta medios, recuerda que eso era igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno, perdón, 1 menos coseno de teta sobre 1 más coseno de teta. Y a su vez también eso era igual a cosecante de teta menos cotangente de teta. En este caso podríamos usar cualquiera de ellos. Ahora, pero primero hay que definir el ángulo teta medios a partir de este dato. Yo sé que el ángulo teta es mayor a 180 grados y menor a 270. Hay que definir el ángulo teta medios. Entonces lo que voy a hacer aquí es a ambos dividir entre 2. Entonces yo tendría teta medios va a ser mayor. 180 entre 2, eso va a ser 90. Y 270 entre 2, eso va a ser igual a 125. Entonces, a partir de ¿qué puedo decir yo? Que el ángulo teta medios está entre 125 y 92. Recuerda que 125 pertenece al segundo cuadrante y el 90 es un ángulo cuadrantal. Entonces, el ángulo teta medios va a pertenecer al segundo cuadrante. Tener presente eso al momento de desarrollo. En este caso, solamente voy a usar la tangente teta, que me piden tangente teta medios. Voy a usar la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque acá solamente va a ser igual 1 menos coseno del doble de este ángulo, que es teta, sobre 1 más coseno del doble del ángulo teta medios, que viene a ser teta. En este caso voy a usar esto porque yo veo que coseno y secante hay una relación. A partir de este secante voy a obtener coseno y ya puedo reemplazar aquí. No uso el otro porque te necesitaría saber la cosecante de teta y la cotangente del ángulo teta. En este caso vamos a aplicar esto, pero tener presente que el teta medios pertenece al segundo cuadrante y la tangente en el segundo cuadrante, eso es negativo. Entonces aquí va a ir signo menos. Tener presente eso al momento del desarrollo. Ahora, vamos a tomar ecuación 1. Entonces, del dato, vamos a usar el dato que viene a ser secante de teta es igual a menos 9. Secante de teta lo voy a convertir a coseno. Yo sé que por identidades trigonométricas recíprocas que secante de teta viene a ser 1 sobre coseno de teta, que es igual a menos 9. Si esto invierto, tendría que coseno de teta, lo estoy invirtiendo, el coseno sube y el 1 baja. Y lo mismo va a suceder en esta parte. Recuerda que es menos 9 sobre 1. El 1 sube, sería 1 sobre el 9 baja. Sería en este caso menos. Entonces ya tengo el valor de coseno de teta, que va a ser igual a menos un noveno, o 1 sobre menos 9. No, lo que voy a hacer ahora es reemplazar. Reemplazando en ecuación 1, o sea, en esta ecuación. Entonces yo tendría aquí tangente de teta medios va a ser igual. Recuerda que es signo negativo, raíz cuadrada, sería 1 menos coseno de teta, pero coseno de teta es menos un noveno. Entonces entre paréntesis sería menos un noveno. Todo esto sobre 1
más coseno de teta, que es menos un noveno. Entonces sería menos un noveno. Entonces ahora hay que desarrollar esto. Entonces yo tendría aquí, sería menos, tendría menos por menos, más sería 1 más un noveno. Todo esto sobre más por menos menos, sería 1 menos un noveno. Sigamos desarrollando, tendría menos raíz cuadrada, 1 más un noveno. Recuerden que este 9 multiplica, 9 por 1, 9 más 1, 10 noveno. Todo esto sobre la misma idea, 9 multiplica y en este caso va a restar. 9 por 1, 9, menos 1, 8 novenos. Aplicándose extremos y medios, yo puedo simplificar de frente el 9 y el 9. Entonces acá me quedaría menos raíz cuadrada de 10 sobre 8. En este caso, simplificando mitad y mitad, yo tendría que la tangente de teta medios va a ser igual a menos raíz cuadrada, mitad de 10, 5, mitad de 8, 4. A mí me pidieron allá tangente de teta medios, y tangente de teta medios va a ser menos raíz cuadrada de 5 sobre 4. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, reduce la expresión. Y me dan que m es igual a tangente de x medios más 2 por el seno al cuadrado de x medios por cotangente de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Recordar que yo sé el valor de la tangente de x medios. En este caso yo no voy a usar la raíz cuadrada porque se me complicaría en la operación. La tangente de x medios voy a trabajar con la cosecante y la cotangente. Entonces yo tendría que m va a ser igual. Tangente de x medios, eso viene a ser a la cosecante del doble de este ángulo, que va a ser x, menos cotangente del doble de este ángulo x medios, que va a ser x. Entonces, tangente de x medios es igual a cosecante de x menos cotangente de x. Todo esto va a ser más 2 veces seno al cuadrado de x medios por cotangente de x. Observo aquí que estos dos valores tienen cotangente de x, entonces voy a factorizar la cotangente. Tendría que m va a ser igual a la cosecante de x, como ambos tienen cotangente, podría factorizar. En este caso va a factorizar la cotangente negativa, sería menos cotangente de x. Factorizando, ¿qué me quedaría? A menos cotangente de x, le factorizo menos cotangente de x, me quedaría la unidad. O sea, divido todo esto entre esto, me sale 1. Toda esta expresión le divido entre menos cotangente de x, me quedaría menos 2 veces seno al cuadrado de x medio. Recuerda que en una factorización, si tú divides toda esta expresión entre esto, te va a salir el valor de la división. El cociente va a estar aquí. Entonces, me quedaría acá 1 menos 2 seno al cuadrado de x. Ahora, para seguir operando, todo esto es conocido. Debemos recordar tus identidades de ángulo doble. En este caso colocamos recordar. Tenemos que recordar. Yo sé que el coseno de 2 teta, o sea, de ángulo doble, aparte de ser coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta, eso era igual a 1 menos 2 veces, en este caso, seno al cuadrado de teta. Entonces, tener presente eso. Recuerda que el coseno de 2 teta, o sea, de ángulo doble, era 1 menos 2 seno al cuadrado de teta. Esta es una propiedad que se ha visto en ángulos dobles. Y tú puedes observar, acá tengo la misma forma, 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de x medio. Tengo esta forma. Si tengo el ángulo teta, eso me va a salir el doble de dicho ángulo. En este caso, el ángulo x medio me va a salir el doble. Entonces, yo tendría, si yo tengo 1 menos 2 seno al cuadrado de x medios, esto va a ser igual al coseno, recuerda que tengo esta forma, esto va a ser igual al coseno del doble de este ángulo, en este caso el doble de 2 de x medios, entonces sería 2 veces x medios, obteniendo coseno de x, porque 2 entre 2 se elimina. Entonces 1 menos 2 seno al cuadrado de x medios sale coseno de x. Entonces, tener presente eso, esto va a salir coseno de x. Entonces, una vez que ya coloqué, vamos a seguir desarrollando. Entonces yo tengo acá que m va a ser igual a cosecante de x menos, acá tengo cotangente de x por todo esto que estaba entre paréntesis, era coseno de x. Era coseno de x. Entonces,
Ahora lo que yo observo aquí, voy a aplicar las fórmulas de las identidades trigonométricas. En este caso, cosecante de x menos cotangente de x por coseno de x. Lo voy a convertir todo a senos y coseno. Cosecante de x, ese es 1 sobre seno de x. Luego tengo menos cotangente de x, eso es coseno de x sobre seno de x. Identidades del cociente. Todo esto multiplicado por coseno de x. Tendría que m va a ser igual. Acá tengo resta de fracciones que tienen el mismo denominador. Coloco un solo denominador que va a ser el seno de x. Arriba quedaría 1 menos coseno por coseno, coseno al cuadrado de x. Y 1 menos coseno al cuadrado de x, eso es conocido. Eso es identidades pitagóricas, recuerda, identidades pitagóricas. 1 menos coseno al cuadrado de x, eso viene a ser seno al cuadrado de x. M va a ser igual a seno al cuadrado de x. Todo esto sobre seno de x. No te olvides que hemos aplicado identidades pitagóricas. 1 menos coseno al cuadrado de x es seno al cuadrado de x. Entonces tengo seno al cuadrado de x entre seno al cuadrado de x. Eliminamos un seno y acá 1. Entonces me quedaría que el valor de m va a ser igual a simplemente seno de x. Entonces al reducir toda esta expresión m va a ser igual a seno de x. Entonces esta es la respuesta en el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, si cosecante 4x más cosecante 4y más cosecante 4z es igual a cotangente 4x más cotangente 4y más cotangente 4z, me piden calcular tangente al cubo de 2x más tangente al cubo de 2y más tangente al cubo de 2z. Todo esto sobre tangente de 2x por tangente de 2y por tangente de 2z. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo observo que acá hay cosecante 4x con cotangente 4x. Recordar que eso proviene, o tengo una fórmula donde vienen la cosecante y la cotangente del mismo ángulo. Entonces vamos a relacionar eso. La cotangente 4x lo paso a restar. Entonces yo tendría aquí que la cosecante de 4x, este cotangente 4x lo paso a restar, sería menos cotangente 4x. Luego sigue más cosecante 4y, la misma idea. Cotangente 4y lo pasaría a restar, sería menos cotangente 4y. Tengo más cosecante 4z, cosecante 4z, y este cotangente 4z lo pasaría al otro lado a restar, sería menos cotangente de 4z. Y esto va a ser igual, en esta parte como ya no hay valor, se coloca 0. Ahora, recordar que cosecante menos cotangente, eso es conocido. De la misma forma, esto también va a ser conocido, y esto también va a ser conocido. Cuando yo tengo una resta de la cosecante y la cotangente del mismo ángulo, eso viene de una tangente de la mitad del dicho ángulo. En este caso, la mitad de 4x, que viene a ser 2x. De la misma forma, cosecante menos cotangente, eso viene de una tangente de la mitad del ángulo, que en este 4y, su mitad es 2y. Cosecante 4z menos cotangente 4z, eso viene de una tangente de la mitad del ángulo en común. En este caso, la mitad de 4z va a ser igual a 2z. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que tangente de 2x más tangente de 2y más tangente de 2z, esto es igual a 0. A mí me piden, pero, tangente al cubo de 2x más tangente al cubo de 2y más tangente al cubo de 2z. O sea, este valor me piden al cubo. Para eso tengo que recordar algo. Las identidades condicionales. Tenemos que recordar álgebra. Si yo tengo la suma de tres términos, a más b más c, y eso es igual a 0, yo puedo tener la suma de cubos de esos valores. O sea, yo puedo tener que a al cubo más b al cubo más c al cubo, esto va a ser igual a 3 veces la multiplicación de esos tres términos. Sería a por b por c. Esta es identidad condicional que se ha visto en el tema de álgebra, productos notables. Entonces, si yo tengo la suma de tres términos, y esto a su vez es igual a 0, la suma de cubos va a ser igual a 3 veces la multiplicación de esos tres términos. Como acá yo tengo tres términos o tres razones trigonométricas que su suma es igual a 0, yo puedo obtener la suma de cubos de dichos valores. Entonces vamos a reemplazar en eso. Entonces yo tengo tangente de 2x más tangente de 2y más tangente de 2z es igual a 0. Por identidad condicional, recuerda que lo mencionamos, la suma de cubos de cada una de estas razones, en este
caso tendría tangente al cubo de 2x más tangente al cubo de 2y más tangente al cubo de 2z. Eso, la suma de tangentes, esto es igual a 3 veces el producto de esas tres razones. Sería tangente de 2x por tangente de 2y por tangente de 2z. Lo que yo puedo hacer es todo este producto pasarlo a dividir. Entonces yo tendría aquí que tangente al cubo de 2x más tangente al cubo de 2y más tangente al cubo de 2z sobre toda esta expresión, este producto lo pasaría a dividir. Entonces tendría sobre tangente de 2x por tangente de 2y por tangente de 2z. Esto va a ser igual a 3. Ahora, si tú te puedes percatar, esta expresión viene a ser m. Todo esto viene a ser m. A mí me piden el valor de m, entonces el valor de m va a ser igual a 3. Tener presente que todo esto mencionado que está aquí viene a ser m. Entonces a mí me pidían hallar el valor de la expresión m, entonces m va a ser igual a 3. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 8. Ejercicio número 9. Me dice, indica el equivalente del coseno de teta sobre 1 menos seno de teta. La respuesta me da que está en tangente. Entonces vamos a buscar un desarrollo donde tenga tangente. En este caso tengo la expresión coseno de teta sobre 1 menos seno de teta. Recordar. Vamos a recordar algo. Recordar. Tengo que recordar que tangente de un ángulo de la mitad, o sea, alfa medios, viene a ser, aparte de la raíz cuadrada y aparte de la resta entre cosecante y cotangente, la tangente de alfa medios, eso va a ser igual también a 1 menos coseno de alfa, todo esto sobre seno de alfa. Entonces, tengo que tener presente esto para el desarrollo, en este caso, de la 9. Yo observo aquí que acá tengo 1 menos coseno de alfa sobre seno de alfa. Pero acá tengo al revés, coseno de teta menos 1 sobre seno de teta. Lo que voy a hacer es este coseno, convertirlo a seno, y el seno que está aquí lo convierto a coseno. Entonces, vamos a seguir desarrollando. Tendría que e va a ser igual. Coseno de teta lo voy a convertir a seno de teta. O sea, voy a aplicar propiedades de las razones trigonométricas complementarias. Entonces, de coseno lo convierto a seno, me quedaría entonces seno, y el ángulo teta vendría a usar el complemento. Vendría a ser 90 menos teta. Todo esto sobre 1 menos. El seno lo convierto a coseno porque tengo que darle esta forma 1 menos coseno. Igual, seno lo convierto a coseno y el ángulo uso el complemento de dicho ángulo, que viene a ser 90 menos teta. Entonces lo que va a hacer acá, el seno lo invierto. Sería e va a ser igual a 1, seno de 90 menos teta. Recuerda que esto es una fracción sobre 1. Todo esto sobre 1 menos coseno de 90 menos teta. Lo que voy a hacer aquí es aplicar extremos y medios. Entonces yo tendría aquí que e va a ser igual a 1 sobre el 1 menos coseno de 90 menos teta sobre seno de 90 menos teta. Si tú aplicas extremos y medios, el seno subiría arriba y el coseno o el 1 menos coseno de 90 teta se mantendría en el denominador. Solamente lo he invertido, lo he cambiado de posición. Entonces, continuando, observo que ya tengo 1 menos coseno de 90 menos teta sobre seno de 90 menos teta. Tengo esta forma, 1 menos coseno sobre seno. Entonces, cuando tengo 1 menos coseno sobre seno, eso va a ser igual a la tangente del ángulo sobre 2. Entonces, todo esto va a ser igual. Tendría que e va a ser igual a 1 sobre, todo esto viene a ser tangente del ángulo entre 2. Sería en este caso 90 menos teta, todo esto sobre 2. Ahora, tengo 1 sobre tangente de 90 menos teta sobre 2. Lo invierto, recuerda que 1 sobre tangente, eso viene a ser igual a cotangente del mismo ángulo, que en este caso es 90 menos teta sobre 2. En este caso estoy aplicando las recíprocas. Entonces, tangente de 90 menos teta sobre 2.
tendría entonces aquí que la expresión E va a ser igual a cotangente, en este caso sería 90 menos teta entre 2 dividido en, lo convierto en una resta de fracciones, sería 90 medios menos teta medios. 90 entre 2 viene a ser 45 menos teta medios. En este caso a mí en las alternativas me mencionan tangente, entonces lo que voy a usar acá es el complementario. Tendría que va a ser igual, la cotangente lo convierto a tangente. Sería tangente, pero ¿qué sucede con los ángulos? Se tiene que restar con 90. Entonces yo tendría acá que 90 menos 45 menos teta medios. Estoy convirtiendo a su complementario. Entonces yo tendría que E va a ser igual a tangente. Tendría 90 menos 45. Eso va a ser igual a 45. Menos por menos sería más teta medios. Entonces la expresión E va a ser igual a tangente 45 más teta medios. O convirtiendo a radianes sería tangente 45 a radianes sería pi cuartos. Más teta medios. Entonces, en la 9, la expresión equivalente a E va a ser igual a tangente de pi cuartos más teta medios. Entonces, esa es la respuesta en el ejercicio número 9.